Muy buenos días, un cordial saludo desde Colombia, especialmente desde el departamento norte de Santander y su capital, San José de Pucón. Nos encontramos con uno de los sobrevivientes, con un adulto mayor, veterano de guerra, de un joven en su época de 1952, como lo es Primitivo Rodríguez, aquí el presente, que fue reclutado por el Ejército Nacional de Colombia en un municipio de norte de Santander, Chinácota, siendo un niño. Fue llevado al batallón García Rovira de Pamplona, luego trasladado hacia el batallón Ricaurte en Bucaramanga. Fue uniformado y alistado en armas para el conflicto armado en Colombia con las guerrillas que venían siendo alzadas en armas por el tema de la tierra en Colombia, que ha sido el factor violento. Bienvenido a este canal de la Federación Campesina Víctimas del Conflicto Armado y Veteranos de Guerra, señor soldado campesino Primitivo. Saludos a toda nuestra audiencia. ¿Cómo está usted? Me encuentro en buenas condiciones de vida. Muy importante, hay que darle gracias a Dios. Hay que darle gracias a Dios de encontrarme de esta manera en los 87 años cumplidos. Bueno, yo le voy a preguntar aquí con todo el debido respeto a nuestro soldado campesino, porque los soldados siempre vienen del campo, fueron los que acompañaron a nuestro general Simón Bolívar, el campesinado que se unió a esa campaña libertadora. ¿Sí sabía usted que los campesinos son los primeros soldados de Colombia, la fuerza? Claro que sí. Bueno, amigo Primitivo, cuéntenos cómo fue que el Ejército Nacional recluta a un niño. Usted tenía sus 16 años, según me cuenta, lo reclutan en Chinácota, lo uniforman y lo alistan en armas para pelear en Colombia por primera vez, dentro del marco del Ejército Nacional de Colombia. Adelante. Bueno. Nos reclutaron en Chinácota. En Chinácota. Sí, recogiendo para el tercer contingente del año 52. 1 de noviembre entramos directamente al Ejército Nacional Colombiano. De García Rovira, en Pamplona, dormimos ahí esa noche y el 1 de noviembre amanecimos en Bucaramanga. O sea, fueron llevados a Bucaramanga, Sí, al batallón Ricaurte. Al batallón Ricaurte. Y llegamos a Bucaramanga y ya nos repartieron de una vez un uniforme de soldado y las prendas que se necesitan para estar bien presentados. O sea, los uniformaron. Sí, nos uniformaron. Y comienza el entrenamiento, usted comienza como un soldado, pero usted como un niño. Sí, usted sí. era un niño, era un menor de edad. Sí, yo era menor de edad porque yo soy nacido el 22 de abril del año 1936. 16 de abril de 1936. 22. 22 es su nacimiento. Y sacando cuentas, pues no tenía los 17 años, ya... Tenía 16. Sí, no. O sea que ya estaba para cumplir los 17 años. Era un menor de edad. Sí. Pues en esa época el
El mayor de edad era de 21 años. De 21 años eran los mayores, o sea, la cédula de identidad se le daban era personas mayores de 21 años, Sí. aclaramos esto. Entonces usted era un niño, porque Sí. un niño que, o sea, los falsos positivos y las violaciones a la niñez ya venía desde la época de 1952, que es en la época en que a usted, siendo un niño, lo recluta el Ejército Nacional, lo uniforma y le da alistamiento en armas para pelear. Y nos entrenaron en Bucaramanga, y de Bucaramanga, ya cuando juramos bandera, en el mes de marzo, nos sacaron hacia la vía de Puerto Wilche. O sea, usted estuvo en el Magdalena Medio. Sí, en Puerto Wilche. Puerto Wilche, sí, señor. Santander, Santander. Sí, Santander, en todo lo que era la línea del tren. Del ferrocarril que venía. Sí, señor. Que venía Puerto Wilche. Estuvimos en Sabana Torres y La Tigra. Pero tenían enfrentamientos, contactos armados con las guerrillas que se había alzado en armas, que era una guerrilla campesina, ¿no? Sí. Por la tenencia de la tierra, era la tenencia. Eso es la tenencia de la tierra. O sea, usted un niño tenía que enfrentarse a ellos. Entonces teníamos que enfrentarnos a ellos, porque ellos no tenían armas en esa época como las que tienen hoy en día. Ah, ellos venían alzados en armas, ¿como qué armas tenían ellos? O sea, machetes, escopetas. Escopetas de pisto. Sí, de pisto. Changones. Y algunas pistolas que se hacían de un solo tiro. O sea, esas son unas armas muy rudimentarias, muy artesanales. Sí, artesanales. Ah, esas eran las guerrillas alzadas en armas, sí. Con machetes. ¿Se enfrentaban ustedes a ellos? Sí, nos enfrentaban. Y era, pues, en realidad, pues, nosotros evitábamos un poco de matar, porque era matando a los mismos campesinos. O sea, se estaban matando entre ustedes, los mismos, como dice, la misma comunidad campesina. Que ahí había política, o sea, la narcopolítica estaba metida ahí. La narcopolítica metida en esa. O sea, desde esa época ya venía la politiquería criminal, que era agarrar a unos jóvenes como usted, a unos niños, y volverlos máquinas de guerra. Entonces, mire que Diego Molano habla que la maquinaria de guerra, que los niños son maquinaria de guerra, y mire que el Estado es el que convierte a los niños en maquinaria de guerra. Ahí está la prueba suya. El testimonio que estamos aquí con Primitivo Rodríguez. Pero Primitivo, ya usted está en esa fase, ya es un soldado, un niño, y ningún niño puede ser militar. Así lo uniforme usted a un niño y le dé armas, nunca, él va a ser un niño. Y eso está prohibido dentro de los estatutos de Roma que rigen. O sea, hubo una violación de derechos humanos clara, concisa y precisa. Que eso es lo que vamos a tratar de denunciar, porque tenemos, digamos, a la víctima, que es usted, está viva y puede dar el testimonio, tiene los testigos, tiene todo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ya usted está ahí, se comete una violación de derechos humanos, lo convierten en una máquina de guerra para matar, lo uniforman y le dan alistamiento de armas. Bueno, ya está ahí, vamos. Ahora vamos a hablar sobre cómo llega usted a Corea del Sur como un veterano, como un soldado de Colombia. O sea, ¿en qué momento viene la invitación de Estados Unidos? ¿Es el que invita? Pues nosotros nos dijo el comandante del ejército en esa época que alzar la mano los que quisieran ir a Corea. O sea, fue voluntario. Voluntario. Hay que aclarar que fue voluntario. Sí, voluntario. ¿Usted alzó la mano? Yo alcé la mano. ¿Cómo alzó la mano usted? ¿Cómo le hizo? De esta forma. Firme, le dijo. Bueno, paso al frente. Sí. Y nos hicieron exámenes. Le hicieron unos exámenes médicos. Ahí nos hicieron un examen de boca. ¿Lo puedo decir eso? Sí, claro, dígalo. De boca.
cuando ya escogieron... O sea, no los revisaron, sino simplemente Sí, unas sí, preguntas. sí, una pregunta, sí. Ya estaban montones, entonces habíamos como 20. Ahí en ese momento salimos 20. Y el primer examen es alzar la mano los que han tenido la enfermedad de chancro. Bueno, el chancro es una enfermedad de transmisión sexual, ¿no? Sí. Esa es una enfermedad. Sí. O sea, preguntaban que quiénes Sí, sí. habían padecido. Sí. Pues yo, no, diga, yo todavía no conocía mujeres así. Era un niño. Sí. No conocía Entonces, nada de mujeres. No había tenido ni novia, nada, nada. y le pregunté yo, ¿se lo puedo decir? Claro, sí. Le pregunté yo al sargento, a un sargento que había al lado de mí, mi sargento, ¿qué es esa enfermedad de chancro? Entonces él me contestó, es que usted es marica, no le gustan las mujeres. Ahí, y yo, mi sargento, porque no sé. O sea, ¿por qué ellos no sabían que usted era un niño? Sí. Y entonces, de ahí pues, ya sabía yo y salieron varios, porque dijeron que el que tenía esa enfermedad no podía ir a Estados Unidos. O sea, no podía ir a la guerra. Sí, no podía ir a la guerra. Vale, de ahí. Y los que servimos, nos echaron para Bogotá, en esa escuela de Usaquén, en esa época, allá. Allá ya nos entrenaron un poco y nos dieron de instrucciones y para allá cuando ya alistarnos para salir para Corea, nos dieron 10 días para que nos despidiéramos de nuestro país y de nuestro padre. Bueno, le dijeron a ustedes, pueden correr el riesgo de no regresar con vida, Sí. porque iban para una guerra. Sí. O sea, ya ustedes Sí. sabían que iban a comprar una guerra que no era de ustedes, Sí. pero que había una alianza de Estados Unidos con Colombia por la parte de las Naciones Unidas, Sí. al Batallón Colombia. Ya había un Batallón Colombia como tal instalado en Corea del Sur. Sí, bueno, salimos. ¿Ustedes salen hacia dónde? Sí, Aquí en Colombia, de Bogotá, ¿hacia de- dónde los direccionan? De, de Bucaramanga llegamos a Usaquén. Ah, Bogotá. Sí, a Bogotá. ¿Y de Bogotá? La escuela de Usaquén. En ese tiempo era una escuela. La escuela, sí, la escuela militar. Y de ahí pues nos entrenaron, nos dijeron y las instrucciones que se necesitan. Y cuando llegó el tiempo nos mandaron para la casa, nos dieron 10 días para despedirse de la familia. La familia. Y los amigos. Sí, de los amigos. Y cuando regresamos A Bogotá. a Bogotá, de ahí salimos de una vez para, ¿qué número decía? Santa Marta. O Barranquilla. No, Santa Cartagena. Marta o Cartagena. Bueno, salieron, usted él no recuerda por la edad, Sí. salieron hacia un puerto Sí, sí. En la costa Caribe. Sí, en la costa del Caribe. Y ya, allá ya nos estaba esperando el barco. o sea, ya había una fragata. Sí, una fragata, había que ya venía recogiendo, ya traía militares. Venían de Estados Unidos, Venían de Centroamérica, Sí. habían pasado a Colombia. Sí. Y de ahí, eso fue el 5 de junio que cogimos el barco ahí y rumbo a Corea. O sea, el barco zarpa de la costa Caribe hacia Corea. Sí. Llegando. Pasamos en Panamá. Ahí recuerdo yo que bajaron carros particulares para comercio, seguramente. O sea, el barco también transportaba vehículos de Estados Unidos, cruzaron el canal de Panamá, descargaron los barcos y siguieron sin rumbo hacia Corea. Sí. Corea del Sur. Sí. Bueno, seguimos. Cuando llegamos a Hawái, ya iban 5 locos. O sea, ya iban personas que habían tenido problemas, se habían enloquecido. Sí, dentro del barco.
Uy, Ya, o sea, ya la guerra iba generando traumas, sí, ya iban, daños. de ahí regresaron 5. Ya habían consecuencias de la Sí, guerra. sí. Antes de cuando Eran llegamos, colombianos los que se sí, sí, habían enfermado, o sea, sí, tenían problemas ya psiquiátricos, desórdenes sí. mentales. Nosotros éramos 600. 600, la tropa colombiana era de 600, Sí, o sea, el contingente suyo. sí. Correcto. 600. Cuando llegamos para coger el barco, 600. 600. Pero ahí en la embarcada sacaron Dos. a O sea, dos porque tenían cruces en la sangre. Ya sabían. habían podido sufrir del chancro que les preguntaban Sí. a usted. Y los gringos eran muy expertos en decir que el que Sí, tuviera chancro, o sea, la cúpula militar de los Estados Unidos era la que era recelosa con esa sí, enfermedad. O sea, con esos atenuantes. sí. Correcto. En esa Procedamos. alternancia. Y seguimos, los devolvieron de ahí. Y seguimos nosotros. Y de ahí rumbo a Busan, Corea. Fusan, Corea. Sí, Ustedes llegan a Fusan, Corea. sí, a Busan, Corea. Y de ahí nos repartieron al batallón que estaban listos ya. Tenían en las camas nuestro fusil. O sea, les dieron el armamento, vuelven a empezar los entrenamientos Y volvemos a empezar los entrenamientos. ¿Ven? y al combate. Y al combate. De aquí de Colombia seguimos el 5 de junio. Llegamos a Puchán el 8 de julio del año 52. O sea, aproximadamente un Del mes. año 53, sí. Un mes Sí, aproximadamente. sí, aproximadamente un mes. Y después de estar allá, se presentó, nos sacaban a las guerras, a los enfrentamientos. Yo estuve en fui y sacaba una patrulla de dos grupos de 12 compañeros. Yo fui el segundo grupo. Y en ese no tuvimos enfrentamientos, seguimos a cumplir las órdenes. Bueno, los compañeros que morían en esa guerra colombianos, los repatriaban o tenían que tenerlos allá mientras que regresaban otra vez o después de la amnistía, porque hubo una amnistía que usted me ha hablado, ¿no? Sí. Que fue cuando la amnistía la hubo, ya se terminó la guerra. Sí, se terminó la guerra. Y repatriaron todos los cadáveres. Pero bueno, él me cuenta que la historia la conformaron por Colombia, el batallón Colombia envió 5.000 hombres en total. En esos 5.000 hombres, 200 perdieron la vida y más de 460 quedaron heridos, con piernas amputadas, brazos, bueno, daños colaterales que tuvieron, psiquiátricos, desórdenes mentales. Eso fue lo que pasó. Ya como tal, para ir un poco terminando esto, ya termina la guerra, deja muchas secuelas. Ustedes los llevan de ahí, les dan algún premio, les dan alguna, digamos, remuneración a ustedes. ¿A dónde fue que usted me dice que los llevaron a Japón? De estando ya con el armisticio, nos dieron a cada uno, nos fueron llevando de a pocos a Yokohama, Japón. A usted conoció Yokohama, Japón. Sí, sí. $150. O sea, le dieron en total 150 cada uno. Para lo que quisiéramos comprar en mercancía o, bueno, para o disfrutar en burdeles. Para disfrutar en burdeles si queríamos. Bueno, vamos a la parte, porque aquí es muy importante, porque aquí se trata, y por eso hoy la entrevista se llama un niño campesino que fue uniformado, alistado en armas para pelear en Colombia y para pelear en Corea. Hablamos del soldado campesino de la época, un niño, Primitivo Rodríguez. Primitivo, mi soldado, quiero preguntarle muy exactamente, ¿sí? Muy concisamente. Cuando usted estaba en el país de Corea del Sur, usted todavía era
menor de edad, un niño de menor de 18 años? Allá, O sea, menor de 21 porque los Sí, menores sí, eran, sí. o sea, dentro de la Constitución antigua de 1986, que era que regía usted, hablaba de menor de edad era menor de 21 Sí. años. Porque hoy, aclaro, la Constitución que nos rige, la de 1991, la que redactó mi profesor Álvaro Gómez Hurtado, uno de los que ayudó a redactarla. Y entonces habla que los menores son de 18 años, Sí. mayor de 18 se le da cédula. Por eso aclaro aquí con mi soldado que él era un menor de 21 años, pero tendría 17 años cuando usted estuvo en los puertos peleando allá. sí, ya las condiciones que dábamos, yo allá cumplí 18 años. Era menor de edad porque lo regía la Constitución Sí. de 1886. Del 53, Ujú, 18 años en el 53. correcto. Entonces ya usted, Entonces, no, hay una equivocación, el 54. o sea, en Ya 1900, para regresar a ya Colombia. usted, o sea, la amnistía se da en el año 1954. Sí, se dan en la amnistía esa vino. Bueno, nosotros no nos dábamos bien cuenta de eso porque eso lo No, porque sabían usted los estaba, comandantes. los comandantes, Sí, uno no. usted estaban en el área, Sí, nosotros estábamos en incomunicados. el área, sí. Y ya recuerdo que en la amnistía se hizo una reunión con el presidente de Corea, Syman Rhee. Syman Rhee era el presidente de Corea que en ese momento tomó la amnistía. Sí, eso. No más la guerra, dijo. Eso, sí, no. El valle más grande que tiene Corea. Excelente, ¿no? Excelente. Y Bueno, entonces usted ya lo habían llevado, les habían dado como un premio por su valentía de haber enfrentado una guerra que no era de los colombianos, claro, sí, una guerra ajena. sí, Hay que ser sincero aquí sí, y decir las cosas como son, sí, pero que fueron porque el honor de ser colombiano y ser patriota, pues quiso que ustedes ayudaran a defender la democracia de Corea del Sur y hoy pues goza Corea del Sur de una democracia gracias a la sangre de estos jóvenes de la época que fueron a enfrentar al enemigo. Esto digo yo a esta fecha que los únicos que nos han apreciado han sido Surcorea. Nos han mandado remedios, nos han mandado cosas para pandemia, nos mandaron tapabocas y remedios verdaderos. Bueno, entonces ya recibimos y actualmente somos más, más agradecidos por el gobierno surcoreano que el nuestro. Bueno, ya nos vamos porque vamos a enviarle un mensaje al presidente de Corea del Sur, al embajador de Corea del Sur de Seúl en Bogotá. Vamos a enviarle un mensaje también a nuestro primer comandante en jefe de las fuerzas militares, Gustavo Francisco Petro Urrego. Vamos a enviarle un mensaje desde aquí, desde veteranos de guerra de los colombianos, al ministro de la Defensa, el magistrado Iván Velázquez. O sea, los gobiernos anteriores en Colombia han usado a estos grandes patriotas, soldados veteranos los han usado, nunca les han dado ayuda. Siempre han engañado al pueblo diciendo que les están dando ayuda cuando no es verdad. Él mismo lo acaba de decir, está más agradecido con el gobierno surcoreano porque les han mandado pequeños detalles, medicamentos. Y el mensaje que hoy vamos a darle, y este video se lo vamos a enviar al presidente de Corea, se lo vamos a enviar a su embajador en Bogotá, para que verdaderamente pues tomemos otra vez, retomemos el tema de veteranos de guerra de colombianos, que todavía algunos quedan vivos, otros están en condición de habitantes de calle, por ahí
buscando que les den un agua de panela, un bocado de comida, cuando no debe ser así, porque ellos, para la época, estos jóvenes representaron a Colombia en un batallón adscrito a Naciones Unidas. Por eso hoy vamos a hablar en vivo también sobre toda esta temática de los veteranos. Aquí van a estar muchos, aquí en este pendón que dice veteranos de guerra, van a haber muchos compañeros de Primitivo que hoy se quedan, han sido amenazados también. Hoy han sido amenazados los veteranos por reclamarle al gobierno que los atienda como tiene que ser, que no engañe más al pueblo, porque ellos se merecen el respeto por ser un adulto mayor, por ser esos hombres patriotas que representaron a Colombia, por comprar una guerra que no era de ellos, pero que siempre la política ha estado ahí sacando tajadas, sacando rating, haciendo patria con los hijos ajenos, ¿cierto? Entonces el mensaje que usted le manda con todo el debido respeto al presidente surcoreano y al embajador de Corea en Bogotá, ¿el mensaje cuál es? Sí, dígale qué quiere usted, el saludo, que quiere que los sigan ayudando, que verdaderamente los reúnan. Señores superiores que tenemos, les pido que nos cumplan lo que dijeron cuando nos fuimos, que cuando regresáramos teníamos una pensión. Y esa pensión a mí nunca me ha llegado. Correcto. Nada. O sea, los engañaron. Los engañó el gobierno colombiano. Sí. Vamos a aclarar que es el Ejército Nacional de Colombia, los superiores, porque en cabezas superiores le dijeron, ustedes van a tener una pensión si regresan vivos y si regresan muertos, sus familias van a disfrutar una pensión. No se ha dado, señores. Es una total mentira la que dijo Álvaro Uribe Vélez cuando fue presidente de Colombia en sus 2 periodos. Lo mismo Gaviria, lo mismo Juan Manuel Santos. Todos estos gobiernos le han mentido a los veteranos de guerra. Por eso tuve esa valentía de invitarlos aquí a la Asociación de Veteranos en la frontera más grande que tiene Colombia, que es Cúcuta, latinoamericana, para reunirlos aquí de a uno por uno, para que se den su propio testimonio, porque aquí no vamos a permitir que la prensa aliada de la narcopolítica venga con mentiras a engañar al pueblo, diciendo que los están ayudando, que tienen todo el apoyo del Ejército Nacional de Colombia, del gobierno. No, por eso hasta ahora vamos a entregarle este video a nuestro primer comandante en jefe de las fuerzas militares, Gustavo Francisco Petro Urrego, que ha demostrado hacer un cambio en nuestras fuerzas militares. Y yo creo que el presidente Gustavo Petro sí les va a dar una pensión digna, va a estar muy pendiente de ustedes. Eso es lo que queremos. Y el mensaje que usted le va a enviar a su primer comandante y a mi primer comandante, que es el presidente de los colombianos, Gustavo Francisco Petro Urrego. Señor presidente, le agradecemos lo poco que nos pueda ayudar, porque en realidad eso nos duele mucho a nosotros, estar esperando lo que han prometido y nunca llegó. Y otra cosa que tengo yo en cuenta, que Colombia se hizo por la entrada por acá, por el Congreso de Angostura que se fue en Villarrosario. Ningún presidente ni senadores. El municipio de Villarrosario era el que fuera el mejor que tuviera Colombia. Y Cúcuta la tenemos vuelta huecos, carreteras, vías malas, de todo. Una corrupción política, muy letal. Al norte de Santander y a Cúcuta, en una época fue la 7ª ciudad y ahora no la nombran para nada. Entonces, presidente Gustavo Petro, aquí tiene a un veterano de guerra que le está hablando con la verdad,
quiere también revelarle un secreto a usted que él dice que no nos lo dice al periodismo por moralidad que él tiene, que ese secreto se lo revela es al primer comandante en jefe de las fuerzas militares, en este caso que es a usted, o se lo revelaría también a su ministro, al ministro de las fuerzas militares de Colombia, como lo es el exmagistrado Iván Velasco. Esto ya sería cuestión de hacer la logística y el acercamiento para que los veteranos que quedan con vida, que están en malas condiciones económicas, de salud, puedan tener una reunión con usted y su ministro de la Defensa, ¿cierto? Sí, correcto. Bueno, despedimos esta transmisión, un saludo para todos los colombianos, invitamos, ¿qué mensaje le da usted a nuestros soldados de hoy de Colombia, que hoy están, digamos, están llegando a una nueva fuerza militar del cambio que ha dado Gustavo Petro, porque hoy esos generales mancharon las fuerzas militares con los falsos positivos, la violación de derechos humanos, asesinato de campesinos haciéndolos pasar como subversivos dados de baja en combate, cuando sinceramente era una falsa seguridad democrática impuesta por Álvaro Uribe Vélez para asesinar campesinos. ¿Qué mensaje le manda a los jóvenes? Que respeten la vida. Sí. El respeto, ¿no? Sí, yo a los compañeros que están en servicio activo les pido que hay que cuidarnos nosotros mismos a que esas órdenes que dan supremamente criminales no cumplirlas. Danos en desobediencia ante esas órdenes que daba Álvaro Uribe Vélez, que quiere hoy dar Zapatero. No, acatemos al presidente, un defensor de derechos humanos como es Gustavo Francisco Petro Urrego, un hombre que ha desmantelado la parapolítica, el narcotráfico y la criminalidad, y más a un ministro de defensa que tenemos, que es un diamante en bruto, como lo es el ministro de la Defensa, Iván Velásquez, un hombre defensor de la vida, defensor de los derechos humanos. Entonces, despidámonos acá, fe en la causa, sin campesinos no hay alimentos, vamos a trabajar por estos adultos mayores que hoy son nuestros veteranos de guerra y que me enorgullece tenerlo con vida aquí en las cámaras del canal de la Federación Nacional Campesina y Víctimas del Conflicto Armado, Reservas Activas de Colombia. Adiós, adiós. Chao, chao.